Presentamos Testificando de Cristo, un espacio radial con el testimonio impactante de personas que han vivido una experiencia personal y directa con el Señor Jesucristo. Conducido y dirigido por el licenciado Juan de Dios Araya Navarro. Muy buenas noches, amigos que nos escuchan en diferentes latitudes. Para nosotros es una gran bendición tener la oportunidad de llegar nuevamente hasta donde usted se encuentra con un nuevo testimonio, una nueva vivencia, una persona que viene a hablarnos lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Me acompaña en esta noche como testificante el señor Kendall Waston Marley, varón de 25 años, futbolista profesional de nuestro país, a quien le damos la bienvenida y a su señora esposa también. Muy buenas noches. Muy buenas noches, agradecido con el Señor y con ustedes por la invitación y poder hablar de lo mejor que podemos hablar, que es de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Es un gusto de verdad estar acá con ustedes y primeramente agradecerle a Dios porque esta es una oportunidad para que la gente se dé cuenta de que en realidad en todos los ámbitos de esta tierra puede uno darle la gloria y la honra a Dios en cualquier situación, en cualquier momento, sea cual sea la profesión. Así es, y para iniciar es importante traer a relación lo que dice la palabra del Señor en Marcos 5:19. Para iniciar, don Kendall, cuéntanos tus orígenes, tu familia. Sí, yo nací en San José porque mi mamá me quiso tener, digamos, en una clínica acá. A la semana ya y prácticamente toda mi vida me fui a criar a Limón con mis abuelos. Mis padres son divorciados. Entonces, básicamente mi crianza fue con mi abuela y mi abuelo. De ahí me quedé hasta los 15 años. Y bueno, gracias a Dios que me dio la oportunidad de jugar fútbol, que más o menos a los 10 años fue cuando ya me empezó ese gusto para ya tomarlo en serio y a un tío que tenía que él le gustaba que yo jugara fútbol, entonces ellos me empezaron a formar en esa parte para ya ser, si Dios quiere, un profesional. Entonces, en los primeros años creciste en la provincia de Limón, para usted. Así es, me acuerdo cuando estaba de niño que muchas veces quería ir afuera a jugar bola con todos los amigos, pero mi abuela siempre me decía que no, que me tenía que quedar adentro, que no me podía juntar con ellos porque tal vez al principio yo no entendía la magnitud del problema que se me podía presentar a un futuro, porque uno cuando está niño uno nunca ve el peligro. Y mi abuela nunca me dejó juntarme con personas que no eran de bendición para mi vida. Ahora le doy gracias a Dios y a ella de que ella tomó esa decisión, porque al frente de la casa de nosotros en ese tiempo había un búnker, como le decimos, de que venden droga y todo eso. Entonces yo, como siempre lo veía que era algo normal. Entonces ella quería apartarme de esas juntas, como le decimos, para que yo no me descarrilara. Entonces al principio fue muy difícil porque no entendías qué pasaba, por qué te limitaban o te coartaban de eso. Sí, tras de todo, muchos de los chiquillos de mi edad y otros mayores se burlaban de mí, de que yo era el niño mimado del barrio, de que mi abuela nunca me dejaba salir a jugar con los otros, no podía hacer lo que me daba la gana. Entonces también era un poco frustrante, porque lógico, uno de niño siempre quiere estar afuera y jugar el deporte que te gusta. Sí, exacto, yo pensaba, pero ¿por qué ella no me deja si las otras madres de ellos los dejan salir? O sea, yo nunca le veía el lado malo al asunto, siempre yo quería hacer lo que yo sentía hacer. Y bueno, ya después al tiempo, ahora ya cuando estoy grande, ya veo del porqué de las decisiones de ella. ¿Y tu abuelita vive todavía? Sí, gracias a Dios, el Señor aún la tiene con vida. Me imagino que estás muy agradecida con ella. Bastante. ¿La quieres mucho? Sí, la amo con todo mi corazón porque gracias a la crianza que ella me dio, hoy en día soy la persona que soy, porque
la verdad ella siempre trató de hacer lo mejor por mí. Gloria a Dios. Y cuéntanos ya cuando emigraste de Limón hacia San José, ¿verdad? ¿Qué edad te viniste? Yo, me vine a San José casi a los 16 años. En ese entonces, en Limón, bueno, en Costa Rica se hacía un torneo de regionales, de todas las regionales del país, que iban a seleccionar al final 30 jugadores dentro de 289 jugadores que seleccionaban en todos los equipos. Entonces, ya cada semana se iban eliminando, bueno, cada día se iban eliminando jugadores porque eran bastantes, en un lapso como de casi un mes. Entonces, eso se hacía ya en la Sabana, donde ahora está el Estadio Nacional, antes era el anexo. Y gracias a Dios que al final quedé dentro de esos 30 jugadores. De ahí que se tenía que tomar la decisión de yo venirme a vivir a San José. Entonces ahí ya se plantea otro problema, porque en ese entonces yo estaba en 9º grado en Limón, y mi abuela quería que yo terminara el colegio allá, porque era un técnico profesional. Entonces ya era una lucha de los deseos de ellas y los deseos míos, porque yo quería continuar jugando fútbol, y más que era con la selección nacional. Entonces al final hay una anécdota que cuento, que yo le pedía mucho al Señor para que le cambiara el pensar a mi abuela, para que ella me dejara. Pero yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto y lloraba, y hago yo, nombres, pero no veo respuesta. Yo creo que mis oraciones quedan ahí en el cielo raso. Entonces me voy al patio, porque no había nada que interrumpía, según yo, la oración hacia Dios. Fuera directo arriba la oración. Entonces yo veía las nubes y le digo, sí, aquí el Señor sí me va a escuchar fijo. Entonces me acuerdo que yo le oraba al Señor, hasta con lágrimas, de que Él le cambiara el pensamiento a mi abuela, porque yo quería jugar fútbol y quería venirme a San José. Y aquí estaba la oportunidad que superaba un proceso, y aquí se te abrían las puertas para algo grande. Exacto. Entonces ya al final, cuando me dio el permiso y todo salió bien, ahí vi que Dios respondió a mis oraciones, y fue algo lindísimo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo hacía un muchacho de tu edad, escasos 16 años, para venirse a la capital? ¿Dónde se hospedaba? ¿Quién? ¿La federación les tendía la mano como para ayudarles con una casa? La federación al principio a ellos se les facilita más si uno tiene algún familiar. En mi caso tengo a un tío que él es de acá, y mi papá con mi madrastra. Entonces al principio me fui a vivir con mi tío, y hasta que después hablé con mi papá para irme a vivir con él. Entonces básicamente no fue tan duro, pero lógico que ya no era la misma comodidad y la costumbre que yo tenía viviendo en Limón. Claro. ¿Y cómo empezaste a desarrollarse ya, a abrirse en puertas? ¿Fuiste seleccionado sub-17? Sí, exacto. Ahí seguí ese proceso desde cuando me vine a los 16 años para el Mundial sub-17 en Perú en el 2005. De ahí ya después fue cuando firmé con Saprissa, que estaba en el infantil, y ahí a los 2 años después, ahí seguíamos el proceso sub-17 para la sub-20, para el 2007, que gracias a Dios ahí también pude ir al mundial con la selección. ¿Fue difícil para vos abrirse camino debido a no tener un hogar plenamente estructurado, una familia integrada? Sí, porque uno como hijo siempre quiere ese lado paternal, que siempre lo ocupa, y el maternal también, pero más que todo lo tenía con mi abuela, pero nunca lo mismo como la propia madre o el propio papá. Que yo me acuerdo cuando estaba chiquitillo, veía a los otros compañeros que los papás siempre estaban en las gradas apoyándolos, ahí claro, tal vez con una botella de agua esperándolos. Y yo volví a ver y no estaba ninguno de mis parientes. Entonces
siempre fue algo que anhelé, de que el día de mañana, cuando yo fuese futbolista profesional, tener ese apoyo que de niño no tuve. Y a pesar de eso tenías una visión marcada, tenías un norte fijado en tu mente, superarse, salir adelante a pesar de esas adversidades, a pesar del ambiente difícil en que te estabas desarrollando. Sí, sabía que si yo me metía en drogas, no iba a llegar a nada, porque veía el ejemplo con otros amigos que ellos se llegaron a meter en drogas, después se asaltaban y se iban a la cárcel. Entonces yo no quería eso para mi vida, siempre quise algo mejor. Y como gracias a Dios me estaba yendo bien, yo sentía que me estaba yendo bien en el fútbol, entonces empecé a soñar y a tener ilusiones y me empecé a trazar metas. Y gracias a Dios al día de hoy he podido lograr esas metas, algunas de las que me he trazado. Sí, me acuerdo que en el colegio muchos me decían, tome, pruebe esto, no le va a hacer nada. Más bien, fúmese este purito que en el examen va a salir bien. Pero yo sentía un temor dentro de mí de que no era lo correcto, porque a mí me daba mucho miedo de que me llegara a gustar y enviciarme como los demás y después perderme. Es vacilón porque cuando voy a Limón, más que todo tal vez en las navidades que casi la mayoría de ellos salen a la calle, me los topo y me empiezan a saludar y me dicen, me acuerdo cuando su abuela no lo dejaba salir y que usted era el mimado del barrio, y verlo ahora donde está, me dice, lástima que yo me metí en las drogas. Entonces yo empiezo a ver toda la consecuencia de esa problemática desde la niñez al día de hoy y verlos a ellos. Entonces le doy gracias a Dios de que fue gracias a él de que yo nunca tomé esa decisión por ese temor que yo sentí. Me acuerdo que ya cuando iba a debutar o cuando ya tenía tal vez más minutos en primera división, muchos compañeros me decían, ahora debuta y le van a salir un montón de mujeres. Eso es lo primero que le dicen. Solo huilas le van a sobrar. Sí, exacto. Ahora le sobran todas las huilas. Entonces a uno ya también esas cosas le empiezan en la cabeza y dice, sí, quiero jugar bien en Saprissa, me van a salir un montón de mujeres aquí. Y después empieza la situación del alcohol, de que jale a esta fiesta, a la otra, porque para las cosas malas a uno le invitan para todo. Abunda la invitación, abunda las oportunidades. Exacto, abundan demasiado, porque si uno está necesitado de comer, mentira que le van a ir a invitar un plato, pero para tomar alcohol, para fumarse un cigarro, ahí abunda todo. Entonces fueron de las tentaciones que uno tiene aquí en el fútbol, más que todo por la multitud que ve ese deporte. Entonces hay demasiada tentación en eso. Sí, en esto hay de todo, porque lastimosamente no todos tienen al Señor en su corazón y no deciden seguir sus pasos. Entonces uno ve muchos colegas o compañeros que están envueltos en esa problemática, envueltos en tanta perdición, que lo que uno le toca hacer es simplemente pedirle a Dios y hablar con ellos, aconsejarlos y más que todo ser ejemplo para que ellos sigan ese paso. Cuéntanos un poco más en cuanto a tu ambiente y desarrollo ya consolidándose en selecciones, oportunidades que se le presentaron. Me imagino que en algún momento visores se acercaron a usted para o proponerle, inclusive abrirle opciones para extendiendo un platillo muy suculento, ofreciendo. Sí, ahí siempre se le aparecen tal vez los representantes para ofrecerle a uno un contrato para que ellos trabajen para sacarlo del país, porque para un jugador aquí en el país es una de las metas de ir a jugar a Europa, a X continente. Entonces
gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a jugar a Uruguay en el 2008 y ahí duré un año. Después me regresé aquí a Costa Rica. ¿Estuviste después de un mundial allá jugando en Uruguay? Sí. Muy joven. Sí, tenía 19 años. Ah, sí. Tenía 19 años. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia de andar solito así en un país, un muchacho tan joven? Al principio fue vacilón porque tenía que buscar un apartamento donde me podía acomodar a mis necesidades, porque era yo solo, entonces no iba a buscar algo tan grande para estar pagando mucha plata. Entonces ya después, gracias a Dios, sé cocinar, entonces ahí me la jugaba. Y entonces, pero uno allá, digamos, siempre requiere de su familia o de esas personas cercanas que uno se siente para sentirse como en casa. ¿Y encontraste ahí a alguien que te tendiera la mano o alguna persona que...? Sí, tuve la oportunidad de hacer muy buena amistad con un compañero que era argentino, que él también vivía solo, pero él estaba casado, la esposa de él estaba en Argentina. Entonces, como él pasaba solo, yo me iba al apartamento de él, si algo me faltaba a mí para comprar o que tal vez no tenía suficiente dinero, entonces él también me ayudaba. Conocí también al cónsul de Costa Rica allá, que me llamó y ahí fue la primera vez que probé un gallo pinto afuera del país. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya cuando llegaste, cuando tú fuiste llegadas en préstamo por el Deportivo Saprissa. Sí, fui de préstamo por un año allá, entonces no se dieron algunas cosas, no me fue tan bien. Y cuando regresé, vine y me fui de préstamo para la UCR. En ese año la UCR descendió, regresé a Saprissa. Y después el técnico que era Justin Campos, fue entrenador de Pérez Celedón. Y ahí fue la primera vez que me fui para Pérez Celedón. Y en Pérez Celedón, un cantón próspero. Sí. ¿Viste esa experiencia? Sí, porque al principio siempre, cuando uno se va para Pérez, eso es lo primero que le dicen. Van a haber un montón de mujeres que le van a llegar, y más que usted es negrito y todo. Y los negritos gustan mucho. Sí. Entonces, ahí la verdad, sí lo pude ver, pero no iba con esa mentalidad. Gracias a Dios, cuando llegué, tuve un compañero que me invitó a la iglesia. Entonces, no era como que yo iba para Pérez, jugaba y no tenía nada que hacer. Entonces, después de entrenar y cosas así, tenía la gran oportunidad de asistir a la iglesia. Un compañero de equipo. De equipo, sí, claro. Qué bueno. Sí. Y Kendall, dentro de tus principios, dentro de tus valores como ser humano, ¿quién te había inculcado a vos un temor a Dios, una reverencia? ¿Quién te había inculcado a vos esos principios de que... Sí, es que me acuerdo que cuando estaba en Limón, mi abuela siempre me inculcaba ir a la iglesia y hacer las cosas bien. Pero como me vine a San José de tan temprana edad, a los casi 16 años, entonces yo era el que tomaba mis propias decisiones sin consultarle a nadie. Entonces yo podía hacer lo que quisiera. Pero en el momento que un ex compañero, que es Alejandro Sequeira, me invitó a la iglesia, ahí empecé a sentir cosas que nunca había sentido, a vivir cosas en mi vida que las necesitaba y solo de la mano del Señor y en comunión con Él las podía vivir. Entonces yo me preguntaba, le digo, wow, ¿qué es esto que siento si yo nunca lo había sentido a la hora de estar en la presencia de Dios adorándole? Había muchos vacíos en mi corazón que yo las buscaba llenar saliendo en fiestas, tal vez conociendo mujeres, pero nada de eso me llenaba. Lo único que me llenaba era estar en la presencia de Dios. Entonces fue de ahí que yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida porque sé que es de bendición. Y ahí empecé a sentir
digamos, sentía el temor a Dios cuando muchas tentaciones me llegaban a mi vida. Entonces yo ya me hacía muchas preguntas para mí mismo de qué era lo que yo quería para mi vida y qué era lo que yo quería después de la vida aquí en el mundo. Digo, yo no quiero ir al infierno, entonces ¿qué tengo que hacer para estar en la eternidad? En ese grupo con el compañero Alejandro Sequeira, futbolista, ¿participaban otros futbolistas, otros compañeros de equipo? ¿O cómo era el asunto? ¿Dónde lo hacía él? ¿En su casa? Sí, él tenía una célula en la casa, creo que todavía la tiene, donde él nos invitaba a todos. No era nada de exigirle a nadie, cada quien iba por su propia voluntad, pero veíamos el ejemplo en él que él era diferente a los demás. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué a él le pasan tantas cosas buenas y nosotros a veces hacemos lo mismo y no sucede nada? Entonces él siempre nos decía, porque yo tengo el respaldo de Dios. Entonces, con su ejemplo, entonces a mí en lo personal me empezó a dar esa curiosidad y a someterme más de la palabra de Dios y en el camino del Señor. Y entonces él siempre los lunes, de tal hora a tal hora, estábamos ahí en la célula y veíamos la gloria de Dios. Y yo ya en la noche, ya cuando me iba para la casa, me sentía lleno. Entonces era algo que ya yo no lo quería solo un lunes, lo quería todos los días, porque era algo que simplemente me llenaba. Tocaba tus sentimientos. Sí, claro, porque yo escuchaba tal canción. Me acuerdo que me encanta escuchar música de alabanza en las noches, así en el cuarto, a oscuras, y se me salían las lágrimas y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy llorando? Te ministraba el Espíritu Santo. Y me sentía tan bien, me digo, pero no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de algo que siento que no sé ni por qué lo siento. Ya después fui entendiendo que la palabra me iba ministrando. Claro. Una vez sucedió que a un compañero lo contactaron para un partido. Estaban ofreciendo, creo, si no me equivoco, eran $3,000 para que perdiéramos. Entonces yo hago $3,000 en un partido, en un día, 2 horas. Qué tentación, ¿eh? ¿Qué no puedo hacer con esa plata? Pero ya, gracias a Dios ya estaba con el Señor. Entonces le había comentado a mi esposa, y para uno al principio uno dice, $3,000 así de la nada, qué rico, ¿quién se los va a regalar? Pero ahí mismo está el temor a Dios, y uno sabe que uno no puede hacer esas cosas porque no está dando un buen testimonio. Claro. Entonces yo a mi compañero, a ese mismo que me dijo eso, yo no le puedo hablar de que siga los pasos de Dios si me ve a mí haciendo otras cosas. Entonces ¿con qué ejemplo le estoy predicando? ¿Con qué moral? Uh-huh. Cuéntanos ahora cómo conociste a tu señora, cómo fue que te acercaste a ella, establecieron su relación, un poquito de ese episodio de tu vida. Voy un poquito atrás y me acuerdo que yo tenía una exnovia. Después de ella, yo oraba mucho al Señor y le decía, la próxima mujer que me ibas a dar, te pido que sea mi esposa, que tenga esto y esto, pero más que todo que te ame más a ti que a mí. Qué bueno, qué lindo eso. Y pasó como 1 año y medio de sequía. Nada, no se aparecía, pero ni la hija de la Llorona. Te dijo, ya me dejó el tren. Y yo estando en Pérez, por un amigo en común, ahí la conocí, y ahí nos contactamos por la red social más común que de ahora, de Facebook. Entonces empezamos a hablar y la fui a conocer a Heredia. Yo estando en Pérez, viajé a Heredia a conocerla. Y cuando la conocí, después de hablar y todo y comer, me dijo, esta noche tenemos un grupo de jóvenes en la casa de mi hermano. ¿Quiere ir? Le digo, claro. Cuando llego, está el papá y la mamá afuera. Y mis suegros son pastores. Entonces, lo primero que
que me dijo el papá, mi suegro, me dijo, mañana tenemos culto, lo invito a las 10. Entonces le dijo, sí. Y ya yo, digamos, inconscientemente hago yo, uy, estoy teniendo un déjà vu, según yo, pero estaba viendo como la respuesta del Señor de todo lo que yo le había pedido. Entonces ahí hablamos y todo, y en el culto ella estaba en el grupo de oración y todo. Entonces ahí, así, aquí, si todo sigue bien, esta es la persona que el Señor me mandó. Esto es tierra fértil, dijo usted. Porque no solo era ella, sino que también tenía el respaldo, digamos, de los papás. Entonces yo tenía esa seguridad de cómo era ella, porque para nadie es un secreto, digamos, siendo hijos de un pastor no significa que todos son buenos. Pero yo sí, digamos, yo veía que ella no era una mujer fiestera. Testimonio. Sí, nunca le escuché una mala palabra. Entonces, a los días hablando, ella, cuando ya como a los días, me dice, yo no estoy para jugar con usted, yo no estoy de pasada. Yo estoy aquí para no tener un novio, yo estoy para tener un esposo. Entonces, Qué tremendo eso, Venía en serio el asunto, Entonces al principio me impactó, pero vi que así era la realidad. Entonces también yo orando y pidiéndole al Señor, ella también, hasta mis suegros estaban orando para decir yo era el hombre que Dios estaba mandando para la hija. Y nos hicimos novios, como al mes de conocernos. Al cuarto mes, no, como a los 2 meses ya estábamos hablando de casarnos. Lo oiga usted, llega rápido el asunto. Sí. Demasiada tierra fértil. Y para no cansarlos, ya a los 11 meses nos casamos. Y simplemente ya es una bendición de Dios, fue la respuesta que el Señor mandó a todas las oraciones que en su momento le pedí. Qué lindo, ¿verdad? Usted clamó a Dios, confió, esperó también en Dios. Y Dios puso sí, porque la persona idónea. al principio aparecían una que otra, pero nada resultaba o no eran de bendición para mi vida. Sí, usted se daba cuenta que no era lo exacto, que Dios quería al para principio me decían, sí, porque tal vez como yo estaba jugando, entonces... Por su fama, por su popularidad, exacto. Pues probablemente le sobraban candidatas, ¿verdad? No tanto, pero sí conocía bastantes. Entonces ya cuando el Señor me mandó a mi esposa el día de hoy, simplemente vi la respuesta de Él. Señora, cuéntenos un poquito de cuando conoció a este hombre, cómo el Señor, usted tiene ya por esas palabras que Él nos cuenta, usted tenía una visión, ¿verdad? Una perspectiva, un proyecto para su vida. Sí, así es. Creo que hoy en día es una de las cosas que más a las mujeres nos cuesta, encontrar a una persona indicada. Y yo en ese momento tenía 18 años cumplidos y tenía a cargo un grupo de jóvenes. Mis papás son pastores, entonces, y siempre he estado metida en la iglesia. En realidad es algo que... El hecho de que sea hija de un pastor no quiere decir que también ame a Dios y que soy igual que mis papás. En realidad eso es una decisión que uno también toma. Sí, claro. Es una decisión propia, porque hay muchos de pastores que están perdidos y es una decisión propia. Y el anhelo mío siempre era servir a Dios y estar metida en la iglesia, y tenía a cargo de este grupo de jóvenes. Y pues uno tiene que dar el ejemplo. Entonces yo le pedí a Dios eso. En la Biblia no habla de novios. En la Biblia usted no va a encontrar donde dice el novio de Juanita, porque no habla de eso. La Biblia habla de que Dios te da tu esposo o tu esposa, te da una pareja idónea, te da una persona idónea. Y siempre le pedí a Dios por eso. Y mi papá me decía, mami, ¿usted no le gusta a nadie? Y yo le decía, no, papi, en realidad yo nunca me fijé en eso. Nunca me fijé tal vez en los hombres que llegaban a decirle cosas a uno o a mandarte mensajes, y siempre le pedí a Dios por mi esposo. Y estaba en el trabajo y Kendall me escribió y me dijo que venía para Heredia, que si nos podíamos encontrar para almorzar. Y
yo no quería al inicio, pero yo dije, Pérez Celedón no va a venir a almorzar conmigo. Entonces yo le dije, sí, venite, yo estoy en Heredia Centro. Y yo pasó el día, transcurso el día y era como las 4 de la tarde y me llama y me dice, ya estoy en Cartago, ya voy llegando, como 45 minutos llego. Y yo dije, ay, sí vino. Entonces lo vi llegar y ese día comimos y yo le dije que yo tenía que irme para el grupo de jóvenes y que se quería ir conmigo. Y él fue y todo se dio para que él conociera a mi familia y yo conocí también a una tía de él ese mismo día todo. Y ese día mi papá lo invitó a la iglesia y yo dije, no va a llegar. Y ahí estaba a las 10 de la mañana, hasta antes que yo estaba en la iglesia. Sí. Entonces, igual yo, también por la fama que se tienen los jugadores, de que son, que con muchas mujeres y eso, tal vez yo en el momento no me ilusioné porque no quería ilusionarme y no pensé que Dios me fuera a mandar a la persona indicada tan rápido. Y yo tenía mis 18 años cumplidos y pasaron unos 2, 3 días y Kendall Esteban Pérez y yo, uno empieza a sentir cosas y yo dije, yo no me voy a ilusionar si no es la persona para mí. Entonces yo le dije, como Kendall comentaba ahora, yo le dije, Kendall, yo no quiero un novio. Si usted quiere estar conmigo es para casarse. Si no, es mejor que usted siga por su camino y yo sigo por el mío y un gusto conocerte y listo. Y si querés mi amistad, con muchísimo gusto yo estoy para servirte, pero yo quiero a mi esposo. Y yo dije, claro, con esto que le digo, pues se va. Me estabas poniendo como una bombeta. Pues sí. Y él me dijo que lo que más le gustaba era que yo amaba a Dios y que fuéramos para adelante. Entonces le comenté a mis papás y mis papás me dijo, bueno, ore a Dios. Y al mes nos hicimos novios. Y como a los 2 meses sí, estábamos comentando a mis papás de que nos queríamos casar y... Se querían desmayar. Y agarró bien en serio la oración al Señor, ¿verdad? Sí, y mis papás nos decían, es que es muy rápido, pero si tienen dirección de Dios. Y todo se dio y Dios nos puso muchas señales en el camino, en muchas respuestas y todo se nos acomodó. Qué bueno, de forma en que nos casáramos así de rápido. Y hoy por hoy creo que el ministerio que Dios nos ha dado es grande y Kendall va para muchísimas cosas y tal vez en momentos que él necesita de mi ayuda, yo siempre estoy ahí, o cuando él necesita de mi ayuda, mutuamente nos ayudamos. Es una ayuda idónea en realidad de lo que tenemos, y creo que el testimonio de Kendall es de impactar a la gente, porque mucha gente ve el jugador, mucha gente ve tal vez la fama, o mucha gente ve la persona ruda que se ve dentro de la cancha, la parte humana, y las personas nunca se dan cuenta el corazón, que tal vez detrás de todo eso existe un hombre que ama a Dios. Y ahí es donde entramos tal vez nosotros a hablar de que ahí es donde empieza Kendall a predicar con su ejemplo, porque en la cancha él no puede andar gritándole a todo el mundo, Cristo te ama, porque no es así, sino que predicar con su ejemplo, tal vez en el camerino, o cuando alguien le hable, o inclusive siempre buscamos la forma de que Kendall lleve en él algo de Dios. Inclusive tiene una camiseta que dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Sí, esa camiseta la he visto, sí. Y en realidad esa camiseta tiene como 1 año de andar con Kendall, y es en realidad, más allá de lo que diga, es lo que nace en nuestros corazones. Es algo que cada vez que él va para un partido, él me llama y yo oro por él, y siempre le pedimos a Dios que en Kendall se vea la gloria de Dios, más allá de ser Kendall una persona común y corriente, con fama, lo que sea, que la gente vea a través de Kendall la gloria de Dios. En realidad eso es una de las partes más difíciles, porque ahí es donde Dios te prueba tu carácter y te prueba también muchas veces tu ejemplo. Muchas veces he estado sentada a la par mía, personas que le griten cosas racistas y parecen como que saben que uno es la esposa o alguien, porque la agarran contra él y gritan de todo, y tal vez uno nada más
amarrarse, pero tampoco, a veces me ha tocado así, ya cuando se pasan, decirle, disculpe, vieras que es que yo soy la esposa de Kendall y podría tal vez referirse a otro jugador o como sea. Bajar el volumen un poquito. Sí, entonces, sí, inclusive hay gente que me dice disculpe o eso, como hay personas que me dicen, entonces vayan, siéntese a otro lado, Sí, de todo ahí. o como sea, pero en realidad es una de las partes más difíciles, pero también es parte de estar con él y parte de tal vez de lo que Dios a nosotros nos ha mandado. Claro, yo pienso que también eso es parte de la luz que Dios manda a esos lugares, a esas personas a su alrededor. Nos comentabas extra micrófonos que te sientas inclusive con señoras de otros futbolistas, Sí, claro. otros compañeros, y la luz no está para alumbrar en la luz está para alumbrar en las tinieblas. Claro. Es parte del propósito de que Dios tiene en la vida de ustedes. De eso es lo que habla, se me viene a la mente muchas veces, tal vez en entrenamientos o en partidos, que yo siempre le pido al Señor que me ponga en gracia delante de la gente, no para la gloria mía, sino para la gloria de Él. Porque por medio de lo que yo hago, yo quiero agradarle únicamente a Él, porque uno en la iglesia le puede agradar, pero muchas personas piensan que jugando fútbol no le puede agradar. Y Dios, digamos, me dio este trabajo para agradarle a Él, para algún propósito que Él tiene en mi vida. Así es. Y entonces, muchas veces cuando pasan situaciones adversas o situaciones muy difíciles, tal vez otras personas reaccionan diciendo malas palabras o algo. Sí. Entonces yo le digo, ¿por qué tiene que decir esa palabra? Y me dice, no, es que tengo mucha cólera. Le digo, pero eso no significa porque que usted tenga que decir eso. Entonces se me quedan viendo y se quedan como, dentro de ellos, tal vez no me lo dicen, pero dentro de ellos yo sé que eso es como que se le quedó en la mente. Porque muchas veces a mí me pasa algo y yo hago como tal vez que voy a decir algo y me quedo callado y me agarro la cabeza y me dicen, cuidado con lo que va a decir. Entonces ya están pendientes. Los tacos de frente. Sí, señalándolo, porque ellos saben que uno no es igual. Somos carta leída, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí yo veo de que tal vez en pequeñas cosas, uno está marcando una diferencia en todo lo común. Así es. Y creo que la cobertura, lo que te hablaba también fuera de micrófonos, de el hecho de que ustedes en el camerino oren. Me imagino que eso es una linda oportunidad que vos tenés para poner cobertura sobre tus compañeros, para pedirle a Dios que se glorifique, que no haya lesiones, que haya que haya la bendición de Dios, porque definitivamente nosotros, apartados del Señor, ¿verdad? No somos nada. De las cosas más lindas con Dios que me ha pasado fue una vez en una concentración en el hotel, que yo estaba de compañero de cuarto con un compañero. Él estaba yendo a la iglesia, pero, o sea, él era católico, pero estaba en ese cambio. Y en la mañana se me acerca y me dice, vieras que anoche la lámpara se me apagó y después se me empezó a prender. Yo sentía como que había un demonio ahí en el cuarto. Y le digo, ¿en serio? Y ya me empezaba a contar de todo. Le digo, y lo que usted tiene son ataques del enemigo. Le digo, ¿quiere que ore por usted? Y me dice, sí. Y oré por él. Y me dice, vieras que me siento más tranquilo. Antes del partido, eso fue antes de un clásico, me acuerdo. Y antes del partido en el camerino me dice, ocupo que ore por mí, me siento como nervioso. Le digo, tranquilo, entonces voy a quitar todo eso. Entonces empezamos a orar. Y ya como a los 2 meses, le sale una oportunidad para irse afuera del país. Está en Europa ahora jugando. Entonces él me cuenta que muchas veces él sabía, porque yo le decía, yo puedo orar por usted, pero es lo mismo que usted ore a Dios, Dios siempre lo va a escuchar a usted. Y está en su fe, en la fe que usted le tiene a Dios, porque Dios nos escucha a todos. Pero lo lindo era que, digamos, él sentía tal vez ese respaldo en mí para que orara por él.
y después el ver la respuesta que Dios le daba a su propia vida. Claro. ¿Cómo ha sido la vida de Kendall ya como futbolista, con su entrenador, con su equipo, un equipo profesional que es el equipo, inclusive el segundo equipo tal vez de más renombre, de más prestigio en Costa Rica? Hay veces es difícil porque a uno muchas veces le hierve la sangre, pero siempre está en mí mantener la calma, que no importa qué problema esté pasando, todo es por un propósito que Dios quiere para nosotros. Hay veces, muchas veces no lo entiendo, pero sé que tarde o temprano vendrá la respuesta. Lo viví una vez con un entrenador que estaba en Saprissa, que de los 6 meses, me acuerdo que jugué un partido nada más, y todo era muy difícil, yo no quería jugar más, iba triste para la casa, muchas veces lloré, y iba desganado a los entrenamientos y todo, y yo le pedí al Señor de que yo sabía que en esto había un propósito, pero o sea, yo no quería estar más ahí, que Él me enviara a otro lugar. Y resulta ser que me fui otra vez para Pérez de León, despidieron al técnico que estaba y llegó ese mismo entrenador. Entonces... sí, yo conozco. entonces hago yo... Llega a Pérez de León, sí, ese mismo entrenador. Entonces hago yo, sí, esto es Dios que me está probando mi fe y todo. Su capacidad. Sí. Entonces todo, gracias a Dios trato de ver las cosas por el lado positivo. Y ya muchas personas ya me empezaban a decir de que, Jay, parece que el diablo anda detrás suyo. Lo voy persiguiendo. Sí, entonces yo les decía, no, van a ver que las cosas son diferentes. Entonces al fin y al cabo, cuando antes no jugaba con él, no por cosas personales, ya allá en Pérez fue todo lo contrario. Hasta hicimos una linda amistad y todo. Entonces yo pienso, digo, gracias a Dios nunca hablé negativo, nunca hablé mal de él, porque uno nunca sabe que puede... Las vueltas que da el mundo. Exacto. Sí. Ajá. Entonces mi esposa siempre me decía, cuide lo que uno dice con la boca, porque la boca está para bendecir o para maldecir. Atar y desatar. Entonces, aunque yo pensara muchas cosas, trataba de no soltar con mi boca. Sujetaba la carne ahí. Y trataba de de todos esos pensamientos negativos, desecharlos. Entonces, sí. Correcto, ya estamos finalizando. Kendall, aquí nos podemos llevar toda la noche, pero sabemos que ustedes tienen que viajar hasta Heredia y tiene también mañana que ir a entrenar temprano y están en un proceso muy duro de preparación. Le agradecemos a usted y a su señora esposa el tiempo que sacaron para venir a compartir con nosotros su experiencia, su vivencia, su fe, su convicción en el Señor, muy edificante. Quisiéramos que ahora los dos, los que gusten, le hagan un llamado a nuestros amigos radioescuchas que no han dado el paso de aceptar a Cristo, un llamado a que tomen esta decisión, que den este paso, para que así como la gloria de Dios se manifiesta en su vida, en su familia, en su hogar, en su profesión, pueda alcanzar también el Señor a otras personas que no hayan abierto su corazón. Les doy la libertad a cualquiera de los dos. Sí, yo les digo a esas personas, ya sean jóvenes, adultos, porque para aceptar a Dios en su corazón uno no tiene que tener cierta edad, simplemente es tener esa convicción y la certeza de que sin Dios no podemos hacer nada, no podemos lograr todas esas cosas que queremos en nuestras vidas. Muchas veces vienen pruebas y dificultades, pero Dios siempre nos tiene en su gloria para hacernos victoriosos. Sabemos que en Él, confiando en Él, vamos a ser más que vencedores. Amén. Entonces yo le digo a tal vez a esos jóvenes, porque yo soy joven, claro, tal vez no puedo hablar mucho de los adultos, yo les puedo decir a ellos que por más
circunstancias, tentaciones que tengan, que sepan que después de esta vida nos espera una vida aún mejor en la eternidad. Amén, pero gracias. para estar ahí tenemos que seguir los pasos del Señor, que de nada vale todo lo que tenemos ahora, ya sea fama, ya sea dinero, ya sea muchos logros personales, porque al fin y al cabo, como se dice, cuando uno muere todo lo deja en la tierra. Entonces yo también me pongo a pensar de que qué tengo que hacer para estar en esa vida eterna, estar ahí a la par del Señor y hacerle muchas preguntas que ahorita me tengo. Y para eso debemos de seguir sus mandamientos y amarlo de todo corazón. Amén. Amén. Usted, La Biblia dice en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. No es con alguna parte o con nada más en el trabajo o en la casa. Es simplemente, la Biblia dice, ama al Señor tu Dios. Y hay que amarlo. Y es súper fácil. Cualquiera puede hablar de Dios y cualquiera puede decir, sí, yo amo a Dios. Pero una cosa es dejar entrar a Dios en tu corazón y sentir el amor de Dios. El Señor es un caballero. Y si cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, si quiere entrar en el reino de los cielos, si quiere experimentar de lo que nosotros te estamos hablando o lo que nosotros hemos vivido, nada más es muy fácil. Hay que humillarse ante Dios y decirle a Dios que gobierne tu vida, que tome el control de toda tu vida, y Él se va a hacer responsable de todas tus necesidades, de todos tus problemas, y vas a tener una vida diferente. Amén. Quisiéramos que nos dirijas ese paso. Amén. Si usted está ahí, donde quiera que usted esté, puedes cerrar tus ojos y pedirle al Señor que no importa cuál sea tu necesidad o cuál sea tu problema, simplemente que tome el control de tu vida. Y en ese momento yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que le abras el corazón al Señor, y vamos a orar por ti en este momento. Aquí nosotros en esta cabina estamos clamando por ti y tenemos carga por ti, así que vamos a orar por ti. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que en donde esté esta persona que necesite de ti, le clama a ti por todos sus problemas, por sus necesidades, por un cambio en su vida, entres a su vida, porque eres un caballero, tocas la puerta de su corazón, hazle sentir la diferencia en este momento. Señor, ahí donde está, hazla entrar en una vida diferente, una vida con Dios, una vida extraordinaria, una vida fuera de lo común, porque tú has llamado a este pueblo a ser gente fuera de lo común, gente extraordinaria. Si entras al reino de los cielos, Dios será tu rey, Dios será el amor de tu vida, Dios será quien gobierne tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, ábrele las puertas de tu corazón y tu vida será diferente, tu vida cambiará. En el nombre del Dios Todopoderoso, clamo al Señor que en este momento, ahí donde estés, ponga una cobertura sobre ti y ponga un amor sobre ti inigualable. Ahí donde estás, que el Señor te abrace y que sientas el amor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que le abras tu corazón. En el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Kenda, claro. Yo solo quiero hacer una pregunta que yo personalmente me la hago. Me gustaría que muchos de los que están escuchando se pongan a pensar, ¿qué pasaría si mañana ya no estás? ¿Qué estás haciendo y qué no estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo para estar en la vida eterna? ¿Y qué no estamos haciendo para no estar ahí? Tremendo, sí. Eso encierra todo un montón de incógnitas, ¿verdad? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Verdad? Dios los bendiga y los acompañe hasta su regreso a su casa. Amén. Este fue su espacio Testificando de Cristo, un espacio radial con el testimonio impactante de personas que han vivido una experiencia personal y directa con Jesucristo. Le esperamos en nuestro próximo programa. Escríbanos a testificandodecristo@gmail.com.